Tenemos un mensaje de Pilar, la mamá de 2 niñas, que nos quiere dar las gracias por un episodio de Sin Cita Previa. Hola chicos, solo quería daros las gracias por el episodio sobre los vómitos. Me ayudó a saber cuándo y cómo es importante rehidratar en casa y cuándo debo consultar o acudir a urgencias. Lo explicáis todo con tanta calma que al menos a mí me llena de tranquilidad. Pues muchas gracias, Pilar. Para nosotros es un gusto que madres como tú os sintáis más seguras y tranquilas a la hora de cuidar de vuestros hijos. Aquí comienza Sin Cita Previa, con 2 pediatras en casa. Un podcast de Adeslas. Bienvenidos a Sin Cita Previa, el podcast de Adeslas sobre salud infantil. Seguro que ya me conocéis, soy Elena Blanco y a mi lado tengo al inigualable Gonzalo Ñoro. ¿Qué tal estás hoy? Hola Elena y queridos oyentes, pues muy bien y gracias por el piropo. Hoy tenemos por delante un tema un poquito delicado, a veces incluso tabú, pero que sabemos que es más frecuente de lo que a priori podríamos pensar, ¿no? Y es la encopresis, que tiene un nombre un poco raro, pero que seguro que algunos padres que lo están sufriendo saben perfectamente de qué hablamos. Nos referimos a los escapes de caca de esos niños que ya han dejado el pañal y que son capaces de controlar perfectamente los esfínteres y que muchas veces interpretan como un despiste o que no muestra suficiente atención, pero en realidad hay una causa médica que lo justifica, que es el estreñimiento crónico. Pero antes de empezar, déjame que te haga una pregunta. ¿Hay que obligar a los niños a dejar el pañal cuando cumplen cierta edad? Pues no, y de hecho hacerlo puede ser hasta contraproducente. Obligar a un niño a dejar el pañal antes de que esté preparado física y emocionalmente puede ser el inicio de un problema de estreñimiento crónico. Porque si el niño no controla bien esfínteres o le da miedo hacer caca en el váter, puede empezar a retenerla y esa retención repetida en el tiempo puede acabar en heces duras, dolor al hacer caca, un círculo vicioso del que, como vamos a ver en el episodio de hoy, es muy difícil salir. Así que mejor respetar su ritmo y acompañar el proceso sin prisas y sin presiones. Bueno, pues como siempre vamos a explicar qué es esta palabra médica que es la encopresis, ¿no? Es el escape involuntario de heces en un niño mayor de 4 años cuando ya controla perfectamente los esfínteres. Suele ser una causa funcional, es decir, no hay un problema que haga que el niño se le escape, pero la funcionalidad y la recepción de los estímulos de los esfínteres pues no está completamente la función engrasada. Y esto tiene mucha relación con el estreñimiento crónico que no ha recibido tratamiento. Las causas del estreñimiento crónico, pues las tratamos yo creo que ya en un episodio, pero bueno, dieta pobre en fibra, tomar pocos líquidos, niños que se mueven poco, el sedentarismo, que al niño le duela al hacer caca, ¿no? Que tenga dolor al defecar, sobre todo porque ha tenido las heces retenidas, y luego lo vemos muy habitualmente en cambios de rutinas, ¿no? Por ejemplo, un niño que ha dejado las vacaciones y empieza el inicio del cole, o a lo mejor ha llegado un hermanito nuevo, y sobre todo también malos hábitos de higiene intestinal que decimos, ¿no? Que es decir, no ir al baño cuando el cuerpo nos lo está pidiendo, ¿no? Sí, esos niños que se retienen en el cole, por ejemplo, ¿no? Que solo quieren hacer caca en casa o salen de vacaciones y es que no quiero hacer pis en ese baño o de campamento, ¿no? Todas estas cosas, pues mantenidas de forma crónica en el tiempo, pues pueden desencadenar un estreñimiento crónico. Claro, estamos hablando de niños mayores, ya lo ha dicho Elena en la definición de encopresis, que es un niño mayor de 4 años y que ya retenía perfectamente esfínteres, o sea que es capaz de ir al baño entre comillas cuando él quiere, ¿no? Así que yo creo que para entender bien la encopresis es importante entender cómo funciona nuestro cuerpo cuando vamos al baño a hacer de vientre, cuando vamos a hacer caca, porque esto va a explicar muy bien lo que ocurre, porque a un niño se le escapa la caca sin darse cuenta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Todos sabemos que las heces se forman en el intestino grueso, ¿no? En el colon, en donde tras la absorción de agua y los electrolitos, pues se forma lo que luego vamos a expulsar al exterior. Claro, esto, la bola intestinal, lo que luego va a ser las heces, llega al colon, se cuela pasa del intestino delgado al grueso a través de la válvula idiocecal y ahí pues se va compactando, se va absorbiendo agua y va pues estos movimientos peristáticos avanzando hasta llegar a la otra parte, al sigma y llegar al colon y al recto, ¿no? Que ya está preparado ahí para salir. Y ahí hay como 2 cerraduras, el esfínter anal externo y el esfínter anal interno. Que es lo que nos permite hacer que no cuando llegue ese bolo salga, sin que como un tubo sin tapón, ¿no? Controlar que no se escape, pero también controlar cuando quiero hacer caca. Entonces el esfínter interno mantiene un tono constante que hace, pues que es el responsable de que no se me escape, y el externo cuando ya recibe que tiene ahí el bolo y que oye que tengo ganas de hacer caca, pues somos somos capaces de relajar para que ese bolo intestinal, las heces, pues salgan. Claro, esto de los reflejos que está diciendo que somos capaces de relajar son los reflejos que están implicados
implicados en la defecación, ¿no? Primero hay lo que se llama un reflejo anorrectal, es decir, cuando el recto se contrae para empujar las cacas hacia el canal anal. Normalmente esto es porque se ha ido dilatando el sigma, ¿no? Es como, esto ya está lleno, hay que echarlo para afuera. Entonces empieza ese reflejo anal que empieza a empujar hacia atrás. Luego hay lo que se llama un reflejo anal inhibitorio, ¿vale? Que lo que ocurre es que aquí se relaja automáticamente, en este caso, como lo ha dicho bien Elena, el esfínter interno, permitiendo que como que avance un poquito más, ¿no? Que el paso de heces vaya hacia el final. Y por último está el reflejo anal excitador, que lo que permite es retener las heces de forma voluntaria, ¿no? Para que no, cuando se relaja de forma involuntaria el esfínter interno, se escape, pues que te dé tiempo a llegar al baño. Y este es el que es voluntario y el que los niños aprenden a relajar cuando es conveniente, ¿no? Sí, que y a contraer cuando no quieren. Normalmente ocurre hacia los 18-30 meses, ¿vale? Y entonces más o menos 18-30 meses, los 30 meses poniéndonos en el límite, son los 2 años y medio, 3 años, que es más o menos la edad a la que, por lo menos desde el punto de vista físico, la mayoría de los niños están preparados para dejar el pañal. Antes, simplemente por fisiología, no tiene mucho sentido. Entonces, si nosotros tenemos ganas de hacer caca, pero estamos todo el rato posponiendo la evacuación de forma voluntaria, pues el niño hace actitudes retentivas, es decir, para que no se me escape hago otras cosas, ¿no? Pues contraigo la tripa, cruzo las piernas, me muevo, aprieto y todo esto a su vez aprietas para adentro, ¿no? Aprietas para adentro. Lo que contribuye al estreñimiento, porque el bolo de las heces se queda retenido, además se hace más grande, lo que hace que luego la evacuación pueda ser dolorosa y vuelve locos a estos esfínteres, porque dicen, yo esto lo estoy relajando, pero lo estoy reteniendo, pero y ya toda esta maquinaria perfecta, que una parte es voluntaria y otra no, ya no funciona tan bien. Claro, el recto se distiende mucho más porque tiene mucha más acumulación de heces y sobre todo se pierde la sensibilidad del niño. El niño ya no nota cuando necesita hacer caca o no nota su cuerpo cuando necesita hacer caca, no te avisa de que eso ya está lleno y se altera la coordinación de los reflejos y los esfínteres que hemos contado. Y esto al final se convierte en un círculo vicioso que lleva a los escapes involuntarios, la encopresis y a una mayor retención por miedo al dolor. ¿Quieres ayudar a tu hijo a evitar el estreñimiento? Ofrécele alimentos ricos en fibra como frutas, la pera, la ciruela, verduras, legumbres y cereales integrales. Y no olvides acompañarlos de agua, ya que sin líquido la fibra no funciona. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a Sin Cita Previa en cualquier plataforma de podcast. Déjanos un comentario y visítanos en el espacio de salud y bienestar de Adeslas para disfrutar de los mejores contenidos de salud creados por nuestros expertos sanitarios. Sin Cita Previa, con 2 pediatras en casa. Ya estamos de vuelta. Bueno, yo, Elena, creo que ha quedado muy técnico lo que hemos contado, pero creo que es interesante luego de cara al tratamiento de la encopresis, para que los padres entiendan por qué se prolonga, entre comillas, tanto en el tiempo y por qué utilizamos un laxante. Luego ahondaremos un poco más. Pero si nos centramos en la epidemiología del estreñimiento en estos niños un poco más mayores, se calcula que, bueno, el estreñimiento, las series varían mucho, desde en torno a un 1% algunas series y otros hasta un 30%, ¿no? Seguramente por diferencias de criterio a la hora de hacer el diagnóstico. Lo que sí que se estima es que representa como en torno al 5% de las consultas en atención primaria, que eso es mucho, y hasta un 25% de las consultas de digestivo infantil, las que ya están en los hospitales, ¿no? 1 de cada 4 pacientes que ve por primera consulta un digestivo infantil suele estar asociado con el estreñimiento. Y también es una causa pues bastante frecuente de dolor abdominal que te acaba llevando a urgencias, ¿no? A veces en torno al 15%. Y sabemos que el estreñimiento afecta igual a niños y niñas, pero la encopresis es algo más frecuente en niños, hasta el 68% de los casos frente al 52% en niñas, y que aparece aproximadamente en el 4% de los mayores de 4 años. O sea que es algo bastante frecuente esto de la encopresis, ¿no? Sí, es una cosa que los pediatras pues vemos muchas veces. Pues habiendo entendido por qué ocurre, vemos que hay muchas cosas, incluidos factores emocionales, que pueden estar influyendo en este círculo vicioso del estreñimiento que llega a la encopresis con los escapes involuntarios, de manera que el tratamiento debe tener un enfoque integral. Claro, y sobre todo, a veces incluso
los padres se quedan sorprendidos cuando les dices, pues mira, esto es un estreñimiento crónico porque es una encopresis, y te dicen, no, sí, lo que tiene mi hijo es diarrea, ¿vale? O sea que a veces el síntoma de la encopresis no tiene que ser solo que se ha hecho caca encima. Bueno, obviamente la diarrea también es hacerse caca encima, pero al decir estreñimiento te esperas que sean cacas duras y no siempre es así, ¿no? Claro, no, de hecho son heces por rebosamiento con escapes involuntarios, y aquí es muy importante, como en medicina, pero sobre todo aquí, la historia clínica. Vamos a ver, este niño, ¿cuál es su hábito intestinal normal? No, mira, es que hace caca muy poco, cuando lo hace es muy duro y siempre lleva el calzoncillo manchado. Suele ser algo así. Además, nosotros en la exploración física pues podemos palpar heces en el abdomen, podemos hacer un tacto rectal y ver que tiene heces en el tacto rectal, o sea, que luego hay muchas otras cosas, pero de aquí es importante hacer un buen diagnóstico entre lo que es una diarrea y lo que es heces líquidas por rebosamiento. Y fíjate, has dicho manchado el calzoncillo, porque se ve más en niños. Porque es más frecuentemente en niños, y tú tienes la imagen mental de la consulta de que atiendes sobre todo a niños, varones me refiero, con esta patología, y obviamente llevan calzoncillos, ¿no? Entonces el objetivo del tratamiento de una encopresis pues necesita un enfoque integral. Por parte del pediatra, lo que nos toca a nosotros sobre todo es intentar una regularización del tránsito intestinal, ¿no? Tratar ese estreñimiento crónico. Claro, eso parte mejorando esa higiene intestinal que ya hemos dicho, podemos utilizar fármacos, pero también es muy importante que la familia entienda cuál es el problema, porque hay que entender y no hay que culpabilizar al niño porque esté todo el rato con la ropa interior manchada, pero que tenemos que dirigir el tratamiento a mejorar el estreñimiento. Claro, hay que no echarle la culpa al niño porque más allá de su estreñimiento crónico, porque no quiere ir al baño en el colegio, o sea, su cuerpo ha cambiado, ya no se da cuenta que hace caca y por eso se hace caca encima, con lo cual no le puedes culpar de algo que ni siquiera no siente, ¿no? Y entonces, habiendo entendido esto, pues normalmente, pues mejoramos el hábito intestinal, el niño obviamente tiene que tomar una fibra de cantidad adecuada, unos líquidos de manera adecuada, hay que fomentar que el niño vaya al baño más o menos siempre a la misma hora, todos los días. Normalmente solemos decir después de la cena o después de la merienda porque la tripa se tiende a mover después de haber comido, con lo cual es un buen momento. Hay que ofrecerle esa oportunidad de que vaya al baño. Si el niño empieza a notar que tiene caca y no tiene un baño cerca, pues más retención todavía, ¿no? Y a adquirir una posición adecuada a la hora de hacer caca. Claro, es muy importante tener los pies bien apoyados, incluso un poco elevados, como sobre una banqueta, por ejemplo, en el propio váter, y una postura relajada y tener intimidad, espacio físico y tiempo, ¿no? Venga, que nos vamos al cole. Pues no es el momento, ¿no? Y no solo nos vamos al cole, sino en el cole. Esto habría que hablarlo con los profesores, y si un niño que tiene un estreñimiento crónico con una encopresis en mitad de una clase dice que quiere ir al baño a hacer caca, pues es que hay que dejarle ir al baño a hacer caca, es parte de su tratamiento. Y luego, si todo esto no funciona, que normalmente no funciona porque hay que añadirlo, utilizamos un laxante, ¿no? Claro, esto es muy importante porque hay que regularizar el tránsito intestinal, hay que hacer que las funciones de los esfínteres se recuperen, y para ello necesitamos que no esté distendido la ampolla rectal, que el niño haga caca cuando le toca, bueno, todo esto. Y eso pues lo conseguimos a través del uso de fármacos que son los laxantes. Hay diferentes tipos, pero bueno, básicamente la mayoría lo que hacen pues aumentan la cantidad de agua que lleva el bolo fecal, ya sea a través de alcoholes o de otro tipo de fármacos, no alcoholes que uno va a pensar, pero... No, que no se absorben en el intestino y lo que hacen es atrapar más agua en el intestino. Eso. Y utilizar el tratamiento pues de forma prolongada, durante semanas o incluso meses, ya que se ha perdido la función de la fisiología de la defecación y hay que recuperarla. Y esto lo vamos a hacer a través de una buena alimentación, de unos buenos hábitos de higiene y este laxante, que lo retiraremos de forma progresiva. Si vamos para atrás, lo volvemos a poner, y a veces esto requiere de mucho tiempo de tratamiento. Incluso, fíjate, no sé si te ha pasado a ti, Elena, en la consulta, pero hay veces que cuando ves una encopresis y le pones el laxante al niño, se empieza a hacer incluso más caca encima, porque claro, pasa de tener sus heces duras o formadas, que podía retener más de aquella manera, ahora tenerlas más blanditas y se le escapa más. Esto no quiere decir que el tratamiento no esté funcionando, es que, pues obviamente como son más blanditas, se escapa, pero bueno, es bueno para esa zona donde está retenida, para que no retenga tanta cantidad y demos tiempo a recuperar la función de los esfínteres. Claro, ¿no? Seguramente pues se tenga que sentar más veces en el váter, bueno, todas esas cosas. Por ello también es muy importante evitar castigos, presiones o burlas de los padres, los compañeros o incluso de otros niños que hayan podido notar pues que el niño huele mal. Bueno, todo esto es importante porque cómo se encuentre el niño y cómo esté
ejercicio de apoyado en el tratamiento va a hacer muchísimo refuerzo positivo para seguir intentando esta mejora de la función de su defecación. Y por parte de los adultos que supervisamos, pues tenemos que estar ahí, apoyar, pero sin invadir, ¿no? Eso es una forma... Los niños tienen cierta parte de vergüenza en esto que les pasa y, bueno, tenemos que hacer este acogimiento a esta patología, porque dejarla así no va a mejorar de forma crónica, puede tener incluso problemas más allá de luego pues escapes de pis, incluso de alteración del suelo pélvico, porque son niños que están siempre contrayendo, ¿no? Con todo esto lo que puede suponer. Y sobre todo también, si una vez que ya está, si lo hemos conseguido, porque la verdad es que es algo bastante difícil, ¿eh? Pero bueno, si hemos conseguido retirar el laxante y está el niño bastante bien, por así decirlo, hay que estar muy pendiente de que reaparezcan los síntomas, ¿no? En plan, ya le está pasando otra vez, pues hay que acudir rápidamente al pediatra para no cronificar todavía más la situación y volver a poner el tratamiento si precisa. Pero yo te quería preguntar, Elena, porque hay muchos padres, quizás por más mito que otra cosa, de decir, no, claro, es que tiene miedo a hacer caca, entonces vamos a mandarle al psicólogo para que pierda ese miedo. ¿Realmente la valoración psicológica en estos niños es necesaria o por qué motivo deberíamos mandarles al psicólogo? Pues sí, en este caso estaría indicada la valoración por el psicólogo porque lo que tiene es un problema de la conducta, o sea, aparte de que va a perder la funcionalidad de los esfínteres, también tiene un problema de la conducta de él mismo cuando va al baño, ¿no? Una sensación de fracaso, es que lo estoy intentando y no lo consigo, es que me da mucho miedo ir al baño porque me hago daño. Bueno, todas estas cosas son alteraciones de la conducta que pueden estar un poco generando o empeorando el círculo vicioso. Entonces, estaría indicado, evidentemente, valoración psicológica. Incluso también hay entrenamientos que se hacen por parte de rehabilitación de estimular la musculatura para que recupere un poco su función. Entonces, esto y evidentemente aprenda cuándo está relajando y cuándo está apretando, ¿no? Esto evidentemente pues son estos casos que no mejoran con el tratamiento que pone el pediatra, que van a tener que ser derivados a digestivo infantil para hacer utilizar todos los recursos que están a nuestro alcance para mejorar este problema que no es tan, como ya hemos visto, no es tan raro en la infancia. Lo que yo sí que tengo claro es que si un niño va al psicólogo por este tema, que me parece muy bien, también tiene que tener el tratamiento médico. O sea, no podemos, seguramente ninguna de las dos cosas, ni solo tratamiento psicológico ni solo tratamiento médico. No. Es un abordaje, como hemos dicho antes, integral. Y ahora unos consejitos. Toma nota. Que no te olvides. La encopresis aparece siempre en el seno de un estreñimiento crónico, por lo que el tratamiento pasa por mejorar o solucionar ese estreñimiento. Este tratamiento debe ser multidisciplinar y necesita tiempo para ser realmente efectivo. Una dieta rica en fibra y una rutina para ir al baño son claves para prevenir las recaídas. Y hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Sin Cita Previa y por ayudarnos a romper tabúes con información clara y útil, pero siempre basados en la evidencia científica. Y como no, gracias a Adeslas por apoyar este podcast. Hasta pronto. Adiós. En el siguiente episodio vamos a hablar de la tosferina en la infancia.